se hicieron ejemplos en clase, pero pueden ustedes ver los 35 ejercicios que vienen ahí, a excepción del 1 y el 2, y me dicen cuál quieren trabajar aquí en el taller, cuál quieren que se trabaje en el taller, para que lo piensen, y si no se les ocurre nada, pues yo entro en acción, ¿ok? A ver, véanlos y ustedes me dicen cuál. Profe, ¿será que nos puede explicar el 22? Sí. ¿Cuál? Perdón, ya llegó el que hace, pues, 22. Sí. o ya está grabando. Adolfo Morales. Bueno, voy a abrir aquí desbloquear la grabación para que la puedas grabar. Muy bien, ya está. Ok. ¿Alguno de esos les parece interesante que platiquemos de él aquí en clase? El 4. El 4. Muy bien, aproxime con diferenciales la operación que se indica, raíz cúbica de secante de 31 grados. Ok, vamos a plantearlo. Lo voy a escribir aquí y van a buscar ustedes en sus notas o en el libro que estamos llevando o en algún otro que ustedes tengan a la mano, cómo aproximar por diferenciales o cómo aplicar la fórmula de aproximación por radicales para aproximar una función trigonométrica. ¿Ok? A ver, entonces escribo el problema. Para aquellos que no tienen el taller a la vista, entonces el problema 4 se trata de aproximar. En el problema 4 del taller 8 se trata de aproximar la raíz cúbica. Vamos a ver. La raíz cúbica de la secante de 31 grados. Ok. Bien. Tres minutos para buscar en el libro dónde viene el tema de aproximación diferencial y buscar un ejemplo que traiga la aproximación diferencial de alguna función trigonométrica o de alguna otra función. ¿Ok? Bien, comienza la búsqueda, comienza a correr el tiempo de los 3 minutos.
¿Encontraron algo? A ver, para aquellos que traen que tienen, digamos, el libro que estamos llevando, la página 187, el ejemplo 3, viene a aproximar por diferenciales el seno de 29 grados. Entonces, les pediría yo que estudiaran ese ejemplo y vean cómo aplicar la técnica que se usó para resolver el ejemplo 3 de la página 187. A ver, hay que ver el ejemplo 3 de la página 187. Entonces, en esa se trató de aproximar por diferenciales el seno de 29 grados. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea es que lean cómo se resolvió ese ejercicio y esa técnica traten de aplicarla a este ejercicio. ¿Ok? 3 minutos para leer el ejemplo o para intentar, de acuerdo a en las notas, es decir, en los ejemplos que vimos en clase, vimos uno de aproximación, pero no de función trigonométrica, sino hicimos una aproximación de una raíz. Me parece que fue la raíz de 50. Entonces, también pueden leer cómo se resolvió ese ejercicio para que en la misma forma, en forma muy parecida, resuelvan este otro. ¿Ok? A ver, estudien, ya sea el ejemplo visto en clase o el ejemplo 3 de la página 187. Gracias por avisar. Muy bien. ¿Mejoró? Bien, gracias. Ok. ¿Alguna idea? Bueno, la sugerencia aquí es, lo que tienen es una composición de funciones. Consideren f de x igual a raíz cúbica de x y consideren g de x igual a la secante de x. Entonces, la composición de g seguida de f aplicado a x, ¿a qué es igual la composición? Bueno, esto es igual a f evaluado en g de x. Y esto es, ¿qué cosa? Esto es la raíz cúbica de g de x. ¿Por qué es f evaluado en g de x? La f, su regla de correspondencia es esta. Entonces, quito la x y en su lugar de x tenemos g de x. Entonces, aquí voy a poner g de x, aquí pongo g de x y me queda así. Pero ahora, la regla de correspondencia de la g de x es secante de x. Entonces, esto me da
raíz cúbica de secante de X. ¿Ok? Esta es la función que debemos utilizar para la aproximación diferencial. A fin de cuentas, lo que tenemos aquí es que la raíz cúbica de secante de 31 es lo mismo que, bueno, esto sería la raíz cúbica de secante de 30 más 1 grados. Bueno, vamos a corregir. Bien. A ver. Entonces, esto que tengo aquí va a ser mi X y esta aproximación de aquí va a ser el delta X. ¿Ok? Entonces lo que tengo es la raíz cúbica de secante de X más delta X. Raíz cúbica de secante de X más delta X. Pero los 30 grados los debo convertir a radianes. Para trabajar con esta aproximación se debe trabajar en radianes, más no en grados. Entonces los 30 grados los convertimos a radianes y 30 grados es equivalente a pi sobre 6. Estos grados y estos radianes. Un grado, ¿cuántos radianes son? Un grado, ¿cuántos radianes son? Bueno, pues entonces hacemos la proporción. 180 grados es a pi, como un grado es a X. Entonces, X es igual. Si el 1 grado es este grado de aquí, ¿no? El 30 grados ya sabemos que es pi sobre 6, pero el 1 grado es lo que queremos ver en radianes, a cuánto equivale. X es igual a 1 por pi, se multiplica en cruz, y el producto es este, y luego dividimos entre 180. Entonces, todo esto entre 180. ¿Ok? Este es grado, este es radian, y este es grado. Entonces, se cancelan los grados y todo va a quedar en radianes. Lo cual quiere decir que esto es igual a pi sobre 180. Estos son radianes equivalentes a 1 grado. 1 grado equivale a pi sobre 180. Pi sobre 180 es aproximadamente 3, 14, 16 entre 180. Es una cantidad muy chiquita. Prácticamente es un chirris, es una cosa nada. Dividir 3 enteros entre 180 pues es un 0.00 no sé cuánto. O sea, hay que hacer la aproximación ahí. Son radianes, es lo que equivale a 1 grado. Entonces, en vez de 1 grado, se va a trabajar pi sobre 180. Lo pueden dejar así o lo pueden dar la aproximación. Pero bueno, es preferible dejarlo indicado. Para el caso, esto va a ser pi sobre 180 y esta X va a ser pi sobre 6. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender por X y lo que vamos a entender por delta X, que es el equivalente en radianes a estos grados. Ok, bueno, entonces, la fórmula de aproximación por diferenciales, dice lo siguiente.
f de x más delta x es aproximadamente igual a f de x más f' de x por delta x. Esta es la fórmula de aproximación por diferenciales. Solo que en este caso mi función f no es la f que estoy mencionando aquí, no es esta, sino esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Es una f que en este caso, de la f que estamos ocupando aquí, es la composición de estas dos. Es decir, la composición de estas dos le voy a llamar f mayúscula. Esa f mayúscula va a ser la f que tengo aquí y acá, ¿no? En otras palabras, esto va a ser f de x más delta x. F de x más delta x. Esto es, f de x es esto. Entonces, f de x más delta x, pues es la raíz cúbica de la secante de x más delta x, que es esto. Entonces, tenemos así. Entonces, por fórmula, esto es aproximadamente igual a f de x. Mi f de aquí es la f mayúscula ahora, más, que es esto, voy en esta parte, es f de x, que es la f mayúscula, más la derivada de f mayúscula valuada en x por delta x. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar la aproximación de esta parte. Que voy a borrar, digamos, lo que tengo aquí, porque necesito pizarrón. Así que, con los datos que ya tenemos ahí, pues esto querría decir que la raíz cúbica de secante de 31 grados es aproximadamente igual a esta f de x, pero en vez de x, en vez de esta x, escribo su igual, que es pi sextos. Se deben manejar radianes, no deben manejar grados, no deben decir f de 30. A pesar de que aquí estemos identificando a 30 grados como x y a delta x como el 1, los debemos convertir a radianes para no trabajar en grados, porque las funciones solamente trabajan de números reales en números reales, pero no en grados. Por esa razón, convertimos a grados los grados a radianes. Ok, y entonces esto va a ser más, por fórmula, esto es más, ¿cuánto? f'. Aquí vamos a tener f' valuado en x, pero x en radianes, que es pi sextos. Por delta x. Delta x es pi sobre 180. Es aquí pi sobre 180. ¿Ok? Entonces eso es f de x. Bueno, aquí recuerden ustedes que a pesar de que se vean muy atraídos por multiplicar la pi de aquí con la pi de acá y el 6 de aquí con el 180 de acá, no lo hagan, porque a pesar de que esto es un producto, lo que tenemos aquí es el argumento, y el argumento solo se evalúa en f', pero no causa efecto de multiplicar por el pi sobre 180 que tenemos acá. Además sería una cosa, resultaría una cosa, pues no sé de qué manera, pero bueno, a nivel de broma, pi por pi, pues es pi, y entonces esto es pi cuadrada. Entonces, ¿a dónde vas, niño? Voy a hacer pi cuadrada. No, no es cierto. Entonces, y si fuera del 2, sería k cuadrada, ¿no? No, olvídenlo. Son datos así para pasar el rato, pero hasta ahí.
Entonces, no se multiplica este por este, simplemente estamos evaluando la f' en pi sextos y multiplicar lo que sale por pi sobre 180, correcto. Ahora, tenemos que hacer este cálculo. No conocemos, la f sí la conocemos, su regla de correspondencia es esta. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, pues lo que tenemos aquí, en este caso, ¿qué viene siendo? En este caso, pues, no conocemos f', sí conocemos f. ¿A cuánto es igual f'? F' de x, la regla de correspondencia de f' de x. Pues f' de x es la derivada de la composición de estas dos funciones. Y al derivar esta f, me da f' valuada en g de x por g' valuada en x. Así que debo derivar f, la f que me dan aquí, la debo derivar. Al derivarla, me queda f' de x igual a x a la 1/3 derivada. La derivada de x a la 1/3 es 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que son menos 2/3. ¿Ok? Eso es f' de x. Ahora, ¿quién es g' de x? Bueno, pues entonces aquí, eso implica, si la g de x es secante de x, g' de x es secante de x por tangente de x. Ese es g'. Así que esto vendría siendo f' de g de x. Esto puede bajarse y entonces nos queda 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. ¿Ok? Esa sería la regla de correspondencia de f'. Entonces, f' de g de x pues va a ser 1 sobre 3 por la raíz cúbica de g de x al cuadrado, pero g de x es secante de x, entonces aquí sería secante cuadrada de x. Así. Eso es esta parte. Esta. ¿Ok? Esta parte es aquí. Por g' de x. G' de x es secante por tangente. Entonces, secante por tangente quedaría multiplicando a esta parte. Sería secante de x por tangente de x. Esta es la regla de correspondencia de f'. Así que si yo voy a evaluar aquí, pues tendríamos que calcular f' de pi sextos, que sería la secante de pi sextos. Secante de pi sextos son, ¿qué dijimos? 30 grados. Es 30 grados, que es el equivalente a pi sextos. La secante de pi sextos es hipotenusa entre adyacente, o sea, es 2 entre raíz de 3. Tenemos el triangulito. Aquí está pi sextos, aquí está pi tercios. Entonces nos interesa pi sextos, este vale 2, este vale 1, aquí vale raíz de 3. Entonces la secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces es 2 entre raíz de 3. Aquí sería 2 entre raíz de 3 al cuadrado, que va a ser 4/3. Raíz cúbica de 4/3, etcétera, etcétera. Todo lo demás ya es sustituir. ¿Qué escribirían en vez de f de pi sextos? F mayúscula de pi sextos. F mayúscula de x es esto. Entonces, f mayúscula de pi sextos viene siendo esta parte de aquí. La voy a poner acá de una vez, aquí, que es la secante de pi sextos. Lo voy a poner así, raíz cúbica de secante de pi sextos. Eso es f de pi sextos, más f' de pi sextos. F' es todo esto. Entonces aquí seguiría más. Bueno, vamos a dejar
un renglón aquí y ya sabemos que esto es f' de x. Entonces, aquí sigue más f' valuada en pi sextos. Entonces sería 1 entre 3 por raíz cúbica de secante cuadrada ¿de qué cosa? De pi sextos. De pi sextos, hasta aquí cierra la raíz. Todo eso multiplicado por secante de pi sextos por tangente de pi sextos. ¿Ok? Eso sería esta f', pero todo eso hay que multiplicarlo por delta x. O sea, todavía falta multiplicar por este delta x, que es el pi sobre 180. ¿Ok? Pi sobre 180, entonces esta parte. Y entonces, secante de pi sextos, ¿qué dijimos que es secante de pi sextos? Es 2 entre raíz de 3. Secante de pi sextos es 2 entre raíz de 3. Secante cuadrada de pi sextos es 2 al cuadrado entre raíz de 3 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 2 al cuadrado es 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, es 4 tercios. Esto, que es lo que va aquí dentro, esta parte. Ajá. Voy a borrar esto de aquí, que seguramente ustedes ya lo copiaron, ya lo tomaron nota de ello. Y vamos a continuar acá. Entonces, secante de pi sextos, aquí viene siendo una raíz cúbica de secante de pi sextos. Secante de pi sextos es 2 entre raíz de 3. Entonces, aquí me queda 2 entre raíz de 3, así. Ese secante de pi sextos, raíz cúbica de eso, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? Bueno, pues más. Vamos a ver este producto que tenemos aquí. Aquí viene siendo 3, secante de pi sextos al cuadrado es 4 tercios. ¿Ok? Aquí es 4 tercios, entonces esto es 3 por la raíz cúbica de 4 tercios. Bueno, ¿qué más? Todo eso va a estar multiplicado por la secante de pi sextos. La secante de pi sextos es 2 entre raíz de 3. Lo voy a escribir así, tal cual. 2 entre raíz de 3. Ese es secante de pi sextos por tangente de pi sextos. Tangente de pi sextos es 1 entre raíz de 3. Pues aquí me queda 1 entre raíz de 3. Es tangente de pi sextos por pi sobre 180. Ok, bueno, pues entonces tenemos todas estas operaciones, las cuales se pueden efectuar, excepto estas raíces, ¿no? Excepto estas raíces no se pueden efectuar a pie. Lo más que se puede hacer es simplificar. Vamos a ver cómo se simplificaría esta parte. Bueno, aquí hay una raíz cúbica, ¿verdad? Esta es raíz cúbica. Entonces vamos a tener 2 a la 1 tercio. Es la raíz cúbica de 2. O si quieren. Bueno, sí, hay un 2 acá. Pongo así, 2 a la 1 tercio. Y este 3 está a la 1 medio. Y luego estaría a la 1 tercio. 1 medio por 1 tercio. Entonces es 1 sexto. 1 medio por 1 tercio es 1 sexto. Entonces esta raíz de 3, raíz cúbica de raíz de 3 es 3 a la 1 sexto. Más esto que tengo aquí es, voy a ponerlo así, 1, aquí el 3, y por acá es raíz cúbica de 4. Bueno, pues escribo raíz cúbica de 4, o bien 4 a la 1 tercio, entre 3 a la 1 tercio.
¿Ok? Lo voy a poner así para ver si logro simplificar. Por 2, bueno, aquí no hay necesidad de poner tercios, simplemente de poner, es decir, la potencia a la 1/3, simplemente este por este me va a dar 3. Estos dos se simplifican en 2/3 por pi sobre 180. Ahora vamos a simplificar 2 a la 1/3, este 3 y este 3. ¿Ok? Y lo voy a hacer acá por separado. Si lo hacemos por separado, vamos a tener lo siguiente. Ok, a ver, haciéndolo por separado. Veamos la escritura con el mejor orden posible para poder hacer las simplificaciones. Aquí tengo un 3 a la 1 y aquí tengo un 3 a la 1/3. Entonces va a quedar arriba un 1, va a haber un 4 a la 1/3 y va a haber el 3 a la 1 menos 1/3, que es 1/3, no, 2/3. ¿Sí, verdad? 1 menos 1/3. Ley de exponentes. Misma base, se restan exponentes. 1 menos 1/3. Un entero son 3/3, menos 1 son 2/3, que está ahí. ¿Ok? Esto va a multiplicarse por 2 entre 3 por 180. Aquí faltó cerrar. Entonces es por pi sobre 180. ¿Ok? Bien, aquí todavía podemos simplificar el 4 de aquí con el 2 de acá. ¿De qué forma? Bueno, el 4 es 2 al cuadrado. Entonces, 4 a la 1/3, miren ustedes, 4 a la 1/3 es 2 al cuadrado a la 1/3. 2 al cuadrado a la 1/3 es 2 a la 2/3. Entonces, este de aquí es 2 a la 2/3, pero aquí está la 1. Entonces, un entero menos 2/3 queda 1/3. Así que voy a tener que esto es 2 a la 1/3 entre 3 a la 1/6 más, arriba voy a tener 2 a la 1 menos 2/3. Esto me queda 2 a la 1/3 por pi entre, veamos el 3 ahora, 2/3 más 1 entero son 5/3. Entonces vamos a tener aquí 3 a la 5/3, porque son 2/3 más 3/3, que es esta unidad, son 5/3, que es esto. ¿De acuerdo? Por 180. 180 lo podemos factorizar el 180 para simplificar, porque va a tener potencias de 3 y va a tener potencias de 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí para ir simplificando? Bueno, pues aquí se echa mano de todos los conceptos aritméticos y algebraicos que traen desde antes. Y hay que descomponer 180 en factores primos. Para eso empezamos con el 2, mitad de 180, 90, mitad de 90, 45. 45 no tiene mitad, tercera de 45. 15, tercera de 15, 5. Antes debía haber sacado quinta, ¿verdad? Bueno, me salté el orden. Bueno, no importa, aquí vamos bien. 2, 2, 3, el siguiente primo es 5, entonces quinta 1. Quiere decir que 180 es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. Entonces, aquí vamos a escribir todos esos factores que van a ser el 180 que va acá. Entonces, aquí sería 1 sobre 180, que es
2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. ¿Ok? Ahora vamos a simplificar este 2 a la 1/3 con este 2 a la 2 que tengo acá. Entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, a ver, continuando por acá. Recuerden que estamos aproximando por diferenciales, pero sin el uso de la calculadora. Hasta donde sea posible, ya nada más vamos a usar la calculadora para verificar. Profe. Entonces, primer sumando es 2 a la 1/3. Siguiente, el denominador es 3 a la 1/6. Más 2 a la 1/3. Ah, pero ese lo vamos a simplificar. Profe. Sí, perdón. Ese 2 a la 1/3, ¿que no nada más sale en el primer término? A ver, vamos a ver, ¿a cuál te refieres? El que está junto a pi, ese debería ser nada más 2, ¿que no? ¿Este? Sí, ese. Este de aquí. Es que aquí tenemos 2 a la 2/3. Y aquí hay un 2. Entonces, este 2 está dividido entre este. Y entonces es como si... Ah, ya entendí. El Ya. 2 de aquí dividido entre 2 a la 2/3. Entonces, esto es 2 a la 1 menos 2/3. 2 a la 1 menos 2/3 es 2 a la 3/3 menos 2, que es 1/3. Sí, es que yo me confundí porque dividí el 180 entre 2. Por eso, perdón. Ah, bueno, ok. Sí, correcto. También se puede hacer. Hay varios caminos que seguir ahí. Correcto. Bueno, vamos entonces. El 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y ahora vamos a simplificar el 2 a la 1/3 de aquí, 2 a la 1/3 de aquí con el 2 a la 2 de acá. Que bueno, viene siendo, digamos, ¿dónde abro el paréntesis? Aquí abrimos un paréntesis. El 2 a la 1/3 que tengo arriba, 2 a la 1/3, que es este, entre 2 a la 2, esto queda 2 a la 1/3 menos 2. 2 enteros son 6/3. 6/3 menos 1/3 son 5/3 que van a quedar abajo. Entonces, 2 a la, ¿qué dijimos? 5/3. Quedando arriba, porque aquí me quedan menos 5/3, menos 5/3 baja. 2 enteros son 6/3 negativos y 1/3 positivo es menos 5/3, entonces va para abajo. Queda abajo. Y ahora, arriba pues tenemos pi. Pi por 1, eso es pi. Abajo tenemos 3 a la 5/3 por 3 a la 2. ¿Ok? Entonces, para multiplicar se suman los exponentes. 5/3 más 2 enteros, que son 6, son 11/3. Entonces aquí vamos a tener 3 a la 11/3. Son 5 más 6. 2 enteros son 6/3. 6/3 más 5/3 hacen 11/3. Y luego por 5. Y ahora sacan ustedes el común denominador. El común denominador para hacer esta suma algebraica o esta suma, pues, aritmética o algebraica, como quieran decir. Bueno, en este caso vamos a sacar el común denominador entre, va a aparecer el 2 a la 5/3, el 5 y el 3 afectado a su mayor exponente, que es este. Entonces, este va a ser el común denominador. Entonces, el común denominador es 2 a la 5/3 por 3 a la 11/3 y por 5. Entonces, entre este se va a hacer la resta de 11/3 menos 1/6.
que son 22 menos 1, quedarían 21. Entonces vamos a tener 2 a la 1/3 por 3. Por 3 a la ¿cuánto? ¿Qué dijimos? 22 menos 1, 21/3. Por este otro que es 2 a la 5/3 y por 5. Ese sería el primer sumando más pi. ¿Ok? Bueno, está horroroso esto, pero bueno, pues así es. La aproximación diferencial, pues, siempre es muy latoso, pero bueno, hay que hacerlo al menos una vez en la vida para que nos demos cuenta cómo trabajaban nuestros antepasados en la época en que no había calculadoras, no había nada de eso, todo lo hacían a pie, ajustándose a las leyes del álgebra. Y entonces, a ver, entonces aquí, bueno, lo más que podemos hacer es simplificar ¿qué con qué? Simplificamos este 2 a la 1/3 con este sexto, donde quedaría 2 a la 2. ¿Ok? Entonces, esto viene siendo 1/3 más 5/3 son 6/3, entonces me queda 2 al cuadrado. Porque 6/3 es 2 enteros. Por 3 a la 21/3 por 5 más pi, todo dividido entre 2 a la 5/3, 2 a la 5/3 por 3 a la 11/3 y por 5. Bueno, esto pues no nos queda más que dejarlo indicado o expresado aquí en términos de, por ejemplo, a lo que me refiero es a esto. El 3 a la 21/3 lo puedo simplificar. 21 entre 3 es 7, entonces en vez de 21/3 puedo escribir 3 a la 7, ¿ok? Entonces aquí esto es 3 a la 7. Los 21/3 de aquí son 7. Ahora, 11/3, ¿cómo lo puedo expresar? 11/3 lo puedo expresar, digamos, 3 a la 11/3. La potencia de 3 más cercana a 11 son 9, entonces lo voy a expresar como 9 más 2 más, ¿cuántos hacen 11? Son, sí, 9/3 más 2/3. 9/3 más 2/3 es 11/3. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque aquí tengo la opción de expresar esto como 3 a la 9/3 por 3 a la 2/3. 3 a la 9/3 es 3 a la 3 y 3 a la 3 es 27 y aquí 2 a la 2/3 pues es la raíz cúbica de 9. Entonces aquí vamos a ponerlo así. Esto viene siendo 27 por la raíz cúbica de 9, porque es 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Entonces, en vez de 11/3 se puede escribir 27, y en vez de 2 a la 5/3, 2 a la 5/3 lo puedo expresar como 2 a la 3/3 más 2/3, y esto es 2 a la 1 por 2 a la 2/3, y esto es 2 por la raíz cúbica de 4. La raíz cúbica de 4. Pues sí, no va a haber más que dejar las cosas indicadas hasta donde sea posible. Bueno, pues esto es igual a 2 a la 2 es 4 por 3 a la 7. Bueno, hay que hacer la operación. 3 a la 7, serían 3 a la 3 son 27, 27 por 7, por 27 y por 3, no, es muy latoso eso, por 5 más pi entre
2 a la 5 tercios, ponemos aquí 2, bueno, puedo poner 2 por raíz cúbica de 4 por 27 por raíz cúbica de 9 y por 5. Entonces, eso es lo más que se puede simplificar ese resultado. Entonces, ahí se tendrían que hacer las operaciones. Ya saben ustedes que pi es aproximadamente 3, 14, 16. A lo que salga aquí lo multiplico por 3, 14, 16 y eso lo tendría que dividir entre esta parte. Ahora, se puede aproximar, como se trata de una aproximación, la raíz cúbica de 4. ¿Cómo aproximan la raíz cúbica de 4? Así, digamos, a simple vista, ¿cómo la pueden simplificar la raíz cúbica de 4? Bueno, buscaríamos el número cuya potencia cúbica es más cercana a 4. ¿Cuál es el número cuya potencia cúbica es más cercana a 4? O dos números cuya potencia cúbica sea muy cercana a 4. ¿Cuáles son dos números? A ver, aquí está el 4. Obviamente, si tomo 1 al cubo, me da 1. Si tomo 2 al cubo, me da 8. Entonces, por acá está el 8. Estos son los números entre los cuales está el 4. El 4. Entonces, esto sería un número a cúbica, por decirlo así. Y el valor de a es la raíz cúbica de 4. ¿Ok? Entonces, entre este 1 y el valor 8 que tenemos acá, que es 2 al cubo, y el valor 8 que tenemos allá, entre esos dos valores está la raíz cúbica de 4. Está entre 1 y 8. ¿Qué tienen que hacer para aproximarlo más pegado al 1 o más pegado al 8? ¿Qué tendrían que hacer en este caso? Bueno, pues tendríamos, en primer lugar, la distancia entre 1 y 8, dividirla en 10 partes iguales e ir viendo cuál de ellas. O bien, digamos, si quiero determinar este valor a, entonces el valor de a es la raíz cúbica. Entonces, si lo pensamos como la gráfica de f, que es la raíz cúbica, tendríamos que evaluar f de 1, que es la raíz cúbica de 1, que es 1, y f de 8, que es la raíz cúbica de 8, y eso es 2. Entonces, en el 1 lo tomo, digamos, arriba, el punto número 1. A ver, estaría arriba, y abajo tendríamos, ¿qué cosa? El 2, que andaría por acá. Ok, entonces andaría por acá. Así que la raíz cúbica de 4 pues debe ser 1 punto algo. Si nosotros tomamos el simétrico, aproximadamente andaríamos por acá. Y entonces trazamos esta línea y eso quiere decir que está entre el 1 y el 8, pero más cargado al 1. Entre el 1 y el 8 hay 7 unidades de diferencia. Entonces, si ustedes dividen en 7 en 10 partes, ¿cuántas partes de esas 10 corresponderían? Son alrededor de, dividir esto en 7 partes iguales. ¿Cómo dividen un segmento en 7 partes iguales? Bueno, pues ese es un problema de división de segmentos que nos califican en secundaria. En secundaria, dividir un segmento en cierto número de partes iguales, digamos en 7 partes iguales, yo tomo 7 partes iguales, 1, 2, 3, 4, todas iguales, ¿no? Sí, ¿cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales, 1 con trazo paralelas, a ver, pero era esta parte la que queríamos dividir, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo aquí, hacemos esto, luego acá, otra paralela, otra y otra. Entonces, ¿cuál cae por aquí? Pues es esta. Entonces, serían décimos, quería decir que son 2 veces, aquí serían 14 décimos. 14 décimos más el 1 que tenemos aquí sería 1.4, quería decir que esto es 2.4 al sumarlos. Entonces, la raíz cúbica de 4 es aproximadamente 2.4. Y así con el otro. Hago esto porque llama la atención y dice uno, bueno, cómo los griegos resolvían problemas aritméticos y sin tener la aritmética que tenemos hoy en día. Bueno, pues todo lo hacían con geometría. Y esa geometría, a uno cuando está en sexto año de primaria o primero de secundaria, pues atrae mucho, porque bueno, son trazos, son cosas así, es sorprendente cómo de lo geométrico se va uno a lo aritmético, y luego de lo aritmético a lo algebraico, y de lo algebraico regresa uno a lo aritmético, y de lo aritmético a lo geométrico, y si ese ir y venir de las cosas nos lo manejan bonito en primaria y en secundaria, pues entonces tenemos un conocimiento sólido de la formación básica. De otra manera, pues no se logran cosas así. Nada más para verificar, díganme en la calculadora cuánto les aporta raíz cúbica de 4. Debe dar algo muy próximo a eso, es una aproximación. Se pasa con el 2, tal vez porque tendríamos que haber unido de acá por ser positivo ambos y entonces manejarlo acá y dividir en 7 partes iguales, en 10 partes iguales esta, ¿no? Da 1.58. La adicción sería así, perdón. Da 1.58. 1.58, sí. Entonces, es que acá yo tomé, en lugar del 1 positivo, tomé el 1 negativo. Entonces, si hago esto, el resultado me cae a la izquierda y eso hace que se reste. Entonces, si se resta, aquí me quedaría el 0.4 más el 1, entonces sí sería aproximadamente 1.4, ¿ok? Y andaríamos así, de una manera muy aproximada, ¿no? Sería muy aproximado de sacar las cosas. Pero es geométrico, todo es geométrico. No usé la técnica de obtener raíz cuadrada o raíz cúbica, en este caso, como se usa con las fórmulas, ¿no? Sino simplemente ya con geometría se pueden hacer ese tipo de cálculos. Pero para hacer eso se necesita pues mucha paciencia y esa paciencia y tener el tiempo suficiente solamente cuando uno es niño y no le asignan otros quehaceres, porque casi siempre cuando vivimos en familias bien amoladas, pues nos ponen hasta mecer al niño chiquito, al hermanito chiquito y no nos queda tiempo ni para jugar. Entonces, en fin, bueno, pero si se quieren hacer las cosas y como pasatiempo, así te llama la atención, en vez de agarrar la revista y que dice, ¿de veras es usted muy tigre? Pues entonces haga esto. En vez de eso, pues te formulas tus propios problemas y vas sacando y jugando con lo que te dijeron en la primaria y haciendo cosas así y estás pensando en otra cosa, ves que el mundo circula a tu alrededor y tú pienses en lo tuyo. Y así creces bien presionado, con muchas responsabilidades, te ponen a trapear, te ponen a lavar, te ponen a hacer esto, te ponen a hacer lo otro y total que tus tiempos de formación te los van recortando, pero va uno saliendo adelante. Bueno,
Esa es otra historia, ¿no? Pero pues así se puede actuar. En estricto, esta sería la aproximación, y claro, cada cosa de estas, ¿cómo se aproxima sin el uso de calculadoras? Bueno, tiene que ser así. Yo me conformaría que en el ejercicio ustedes llegaran hasta esta parte, digamos, y dejarlo indicado. Dejarlo indicado. Si quieren dar la aproximación, pues entonces tendrían que hacer como mera verificación, efectuar todo este producto y ver que, digamos, si se calcula la secante de 31 grados, se le saca raíz cúbica, entonces se obtiene así. Pero aquí se topan ustedes con el problema de que las calculadoras científicas no traen la secante inversa, no traen la cosecante inversa ni la cotangente inversa. Así que, bueno, pues para empezar solamente traen seno, coseno y tangente, y hay que saber para calcular la secante, pues que la secante es seno entre coseno y, no, 1 entre coseno, la secante, ¿no? La secante es 1 entre coseno. Entonces se tendría que hacer, para verificar eso, calcular aquí, primero el que 1 entre coseno de 31 y luego la raíz cúbica de lo que saliera, y eso les debe dar aproximadamente igual a esto que está acá, ¿no? A esto que está acá debe ser una aproximación. Esta fue una aproximación por diferenciales y acá fue por, ¿qué cosa? Directo, ¿no? Con la calculadora. ¿Ok? Bueno, pero este fue de los más complicados que pueden traer ahí. Normalmente en los libros se piden ejercicios pues no tan complejos como este, pero más directos, digamos, la suma de un coseno más un seno, eso es más razonable, se puede llegar a calcular a pie, sin tanta aritmética, sin tanta álgebra aquí, porque son leyes de exponentes. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos con otro. De algún otro bloque. Eso es aproximación diferencial. A ver, ¿algún otro bloque por ahí? El 15. 15. Vamos a ver el 15. Considere la función que nos dan ahí y se pide demostrar que f es continua en 0,2 y no existe c en 0,2 con la propiedad de que f de 2 menos f de 0 es igual a f' de c por 2 menos 0, y dice, ¿por qué no contradice este hecho el teorema del valor medio? Muy bien, bueno, pues vamos primeramente a demostrar que es continua. ¿Ok? Voy a escribir la función. Voy a escribir aquí la función y les voy a dar unos 3 minutos, de 3 a 4 minutos, para que me digan cómo plantearían la continuidad. Entonces, la función es f de x igual a x cuadrada si la x está entre 0 y 1. Abierto en 1 y cerrado en 0. Y es 3 menos x sobre 2 si la x está entre 2 y 1. ¿Ok? La pregunta aquí es si la función es continua en 0, 2. Entonces, primera pregunta, ¿es f continua? ¿Es f continua en el intervalo 0,2? ¿Qué tenemos que ver para analizar la continuidad? Pues ver que es continua en todo punto del intervalo 0,2.
¿En dónde está aquí la posible discontinuidad? Digamos, la posible discontinuidad está en el 1 de aquí y el 1 de acá, ¿verdad? Porque cuando cambia de esta parábola a esta recta, la función pudiera ser que tuviera un valor diferente en la parábola que en la recta. Y por esa razón, debemos analizar el límite de f de x cuando x tiende al 1 por la izquierda y calcular también el límite de f de x cuando x tiende al 1 por la derecha. ¿Ok? Bien, y entonces, a ver, ¿qué obtenemos? Esos dos límites son iguales. Bueno, primero díganme si existen. Es decir, si tienen un valor, ¿cuánto vale el límite por la izquierda y cuánto vale el límite por la derecha? Límite por la izquierda. Límite por la izquierda es así con x menor que 1. ¿Qué escriben en vez de f de x en este caso? X cuadrada. Correcto, x cuadrada, porque estamos aquí. ¿Ok? X menor que 1 es cuando estamos por la izquierda del 1, pero si estamos por la izquierda del 1 es x menor que 1 y entonces estoy en este caso y por lo tanto f de x es esto. ¿Ok? Si hubiésemos tenido este caso, entonces tomaría este. Así que es la otra situación, cuando x tiende a 1, pero con 1 a la izquierda de x. Entonces, esta parte de aquí es esto de acá. Por lo tanto, f de x en este caso, ¿quién viene siendo por estar en este caso que corresponde a este? Pues es 3 menos x sobre 2. ¿De cuál? Ajá, aquí es 3 menos x sobre 2. Porque estoy en el caso de x por la derecha del 1. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, es nada más que esto escrito así es lo mismo que tengo aquí, nada más sin el igual. ¿Ok? Estamos así sin el igual. Por esa razón queda 3 menos x sobre 2. Ok, ahora dígame cuánto vale este límite y cuánto vale este otro. Si la x tiende al 1, esto es 1 al cuadrado. Y si la x tiende al 1 acá, pues es 3 menos 1 sobre 2 y eso es 1. Que es el mismo 1 de acá. Entonces, ambos límites coinciden. Por tanto, el límite de f de x cuando x tiende al 1 es 1. ¿Por qué? Porque el límite de una función en un punto es igual al límite de sus límites laterales, es igual al valor de los límites laterales. Este vale 1, este vale 1. Como los dos son unos, el límite de la función es 1. ¿Ok? Pero solo falta ver que este valor sea igual que f de 1. Pero f de 1, ¿con cuál de estas reglas lo calculo? Pues se calcula con esta no, porque aquí es para menores que 1. Con esta sí, porque aquí está para x igual a 1. Entonces, valúo aquí, sería 3 menos 1 sobre 2. F de 1 es 3 menos 1 sobre 2. Entonces, estos dos, este valor es igual a esto. Por lo tanto, f es continua en x igual a 1. ¿Qué es donde estaba la posible discontinuidad? A la izquierda del 1 es continua porque es la función x cuadrada. A la derecha del 1 es continua porque es la recta. ¿Ok? Y entonces la función
es continua en 0,2. Entonces, así que F es continua en el intervalo 0,2 porque es continua en todo el intervalo 0,2. ¿Ok? Bien, ahora esa es una parte, eso es un punto de los que marca el ejercicio. ¿Qué más pide el ejercicio aquí? Miren, dice, vamos a leerlo nuevamente. Dice, y que no existe C en 0,2, no existe C en 0,2 con la propiedad de que f de 2 menos f de 0, vamos a ver qué es f de 2 menos f de 0, debe ser igual a f' de C, por 2 menos 0. ¿Ok? No existe C. Entonces, ¿cuánto vale f de 2? ¿Con cuál de las dos reglas se calcula? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Con la de abajo porque tenemos la x igual a 2 aquí. Entonces calculamos con esta, sustituyendo la x por 2. Y entonces tenemos que f de 2 es 3 menos 2 entre 2. Y eso es un medio. ¿Y qué es f de 0? F de 0, ¿con cuál de las dos reglas se calcula? La de arriba, porque tenemos x igual a 0. Entonces, calculamos aquí, sustituyendo esta x por 0, y tengo que esto es 0 al cuadrado y eso es 0. Ahora, la diferencia que tengo aquí es un medio. F de 2 menos f de 0 es un medio. ¿Ok? F de 2 menos f de 0 es un medio. Ahora, nos dicen que debemos ver que no existe C con la propiedad de que al derivarlo, ¿cuál es la derivada aquí de f? ¿Cuál es la derivada de f? Bueno, hay que calcularla. Vamos a calcular la derivada. La derivada la debo hacer para valores a la izquierda del 1. Para valores entre 0 y 1, la derivada es 2x. Entonces, aquí decimos lo siguiente. F' de x es 2x si la x está entre 0 y 1. Y la otra opción es esta. Para x mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2, tengo que derivar esta expresión. Y la derivada de esta expresión es menos un medio. Entonces, aquí va a ser menos un medio si, ¿qué cosa? Si la x está entre 0 y 2. Ese es f' de x. Ahora, nos dicen, no existe C en el abierto 0, 2. No existe, aquí vamos a decirlo, no existe C en el abierto 0,2 tal que se cumple esto. ¿Ok? En el abierto 0,2 que se cumpla eso. ¿Por qué? A ver, imagínense que si existiera esta C y que C estuviera entre 0 y 2. Si C está entre 0 y 2, entonces eso implicaría, a ver, bueno, ya estoy haciendo aquí cochinadas, déjenme usar el borrador para que no, digamos, aparezcan esas manchas. Ok, vamos a ver. Si existiera C en el 0,2, veamos qué pasa con la derivada. Ok. Entonces,
si existe C en el 0,2 abierto, si existe C en el 0,2 abierto, eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? Que no existe C en el 0,2. Si existiera, entonces hay dos opciones. La C, miren ustedes, aquí está el 0 y acá está el 2. Y por aquí anda el 1. Si existiera esta C aquí, pues la C puede ser que tome valores que esté aquí en esta parte, o que esté acá la C, o que coincida con el 1. Entonces, las posibilidades son dos. Hay dos opciones. Primera opción, que la C esté entre 0 y 1. Y la otra opción es que esté entre 1 y 2, pero abierto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, si tenemos la primera opción, digamos C menor que 1, eso implica que esta C está aquí. Y por lo tanto implica que 2C es menor que 1. ¿Ok? Sí, porque si la C es menor que 1, la F' de C, si quieren lo escribo, me salté esa parte, eso implica que F' de C, que es las 2C, por estar C menor que 1, con la regla que tenemos aquí de la primera derivada, esta es 2C menor que ¿cuánto habíamos dicho aquí? Sí, 2C tendría que ser, pues si multiplico esta desigualdad por 2, aquí me quedaría 2 por C, y este sería menor que 2. Y si estamos en este caso, digamos, tendríamos 1 menor o igual que C y menor que 2. Eso implicaría que F' de C, por estar C a la derecha del 1, aquí estoy mal, escribió 0, pero es 1. Por estar C a la derecha del 1, tengo que F de C es menos 1/2. Aquí esto me da menos 1/2. ¿Ok? Eso es F' de C. Ahora, 1/2, si yo multiplico esta desigualdad por 1/2, si multiplico por menos 1/2, porque lleva un signo menos. ¿Ok? Eso sería menos 1/2. Si multiplico por menos 1/2, ¿qué va a pasar? Menos 1/2 va a cambiar el sentido de la desigualdad. Va a ser mayor que no es cierto. Aquí de manera directa no tengo por qué meter la C. Acá sí, porque era 2C, pero aquí no. Entonces aquí es más directo. Este menos 1/2, si lo comparo o si lo multiplico yo por lo que quiero acá, que es por 2, aquí tendríamos ¿cuánto? A ver, vamos a verlo. Voy a borrar esta parte, ¿o dónde les borro? Acá, esta parte ya está. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que borré más. Tenemos F de 2 menos F de 0 igual a F' de C por 2 menos 0, que sería equivalente a F de 2, que dijimos que es 1/2. F de 2 menos 0 es acá 1/2. Y F' de C es 2 veces F' de C. ¿Ok?
Se debe cumplir esto. Pero ¿qué pasa si hubiera ese valor de C? ¿Se tendría esta opción o se tendría esta otra? Si se tiene la primera opción, obtenemos 12, pero 12 es menor que 2. Ese es f' de C. Entonces, si f' de C para esta opción, a ver, vamos a ponerla aquí. La primera opción es C menor que 1. C menor que 1 implica que f' de C es igual a 2C y es menor que 2. Esto es igual a 2C y sabemos que es menor que 2. Si multiplico por el 2 que tengo aquí, me debe dar un medio, lo cual es absurdo, porque al multiplicar aquí por 2, me da 2 por f' de C, es menor que 2 por 2, 4. ¿Ok? Y no me da la igualdad con 2, porque no sabemos aquí, no queda claro si es 2. Aún si no tuviera aquí este menor que 2, si no tuviese ese menor que 2, sería 12. Si yo igualo 12 con un medio, porque eso es f', pero multiplicado por 4, ¿verdad? Por 2, perdonen ustedes. A ver. 2 por f'. Independientemente de esto es así, entonces esto da 2 por f' es 4c. ¿Ok? 4c. Y por otro lado, 2 por f' debe ser un medio. Comparen 4c con un medio, tendríamos que un medio tendría que ser 4c. Esto de aquí implicaría esto. Y de aquí tendríamos que la C es 1/8. Ahora, 1/8. Bueno, 1/8 en este caso sí, efectivamente, cae en este, ¿verdad? Cae aquí. En esta parte se cumple la opción. Pero veamos la segunda opción. A ver, la segunda opción, ¿qué pasaría? O a ver, no, un momento. Tal vez leí mal o qué está pasando aquí, porque no están cuadrando las cosas y es el momento de retomar el problema. Y que no existe C en el 0,2, tal que f de 2 menos f de 0, que en este caso es un medio, es igual a f de' de C por 2 menos 0. ¿Por qué no contradice este hecho el teorema del valor medio? A ver, vamos a ver. En 1, ese límite sí existe. En 0, pues también vale 0. En el extremo 2 también. ¿Hay alguna discontinuidad? No hay discontinuidades. El hecho del teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? A lo mejor estoy trabajando de más aquí con esto. El teorema del valor medio dice lo siguiente. Voy a borrar esta parte. El teorema del valor medio dice que alguna de las hipótesis tal vez no se cumpla. A ver, el teorema del valor medio dice f continua en un cerrado A, B. Primera condición, hipótesis del teorema. Si pasa esto, tenemos eso. 2f diferenciable en el abierto A, B. Ok. Y punto número 3. Bajo esas dos condiciones, entonces existe C en el abierto A, B, tal que f de B menos f de A
es igual a f' de C por B menos A. Ahora, aquí el valor de A es 0. O sea, este intervalo es el 0,2. La A es 0 y la B es 2. Entonces, esta relación que tenemos aquí es f de 2 menos f de 0 igual a f' de C por 2 menos 0. Ok. A ver, ¿cuál de estas? La primera condición se cumple, es continua, ya lo vimos. La segunda condición, digamos que sea diferenciable en A, B. La derivada fue esta, ¿verdad? A ver, la derivada fue esta. Pero veamos qué pasa la diferenciabilidad en este punto 1. Quizá no es diferenciable en 1 y por eso es que no se cumple la condición 2. Veamos si la función es diferenciable en 1 para analizar el teorema, el enunciado del teorema del valor medio. ¿Ok? Aquí. Entonces, este es el teorema del valor medio. Entonces, ese es el enunciado del teorema del valor medio. Y vamos a ver que falla el hecho de que la función sea diferenciable en el abierto A, B. Y va a ser mucho, me temo, que no sea diferenciable ¿en qué cosa? En el 1, esta función. ¿Ok? A ver. ¿Cuál es el límite por la izquierda en 1 de la primera derivada? Veamos. El límite cuando x tiende al 1 por la izquierda de mi función f' de x. Esto viene siendo ¿cuánto? ¿Cuánto es aquí el límite? Bueno, pues es el límite cuando x tiende al 1, pero con valores x menores que 1. Entonces, f' de x es 2x. Y entonces, este valor me da 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Pero, ¿qué pasa con el límite derecho de la derivada? De la función derivada. Este límite es cuando x tiende al 1, pero con valores mayores que 1. Entonces, f' de x para valores mayores que 1 es menos 1/2, la función constante. El límite es la constante. Como estos dos límites son distintos, entonces el límite cuando x tiende al 1 de f de x. Pero un momento, estoy falseando el límite que me interesa. ¿Qué hora son? Sí, tenemos tiempo. Sino que es ¿cuál? No va a existir el límite por la izquierda de f' de 1. Aquí hay que tener cuidado, f' de 1 es este límite, pero con f de x menos f de 1 entre x menos 1. Ahora sí, esa es la derivada. Esa sería, bueno, pero sería así en general, ¿no? Entonces, si demostramos que este límite no existe, entonces f no es diferenciable en 1. Y si no es diferenciable en 1, falla la hipótesis 2. Y si falla la hipótesis 2, pues el teorema no se compromete a que esto sea verdadero. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver entonces. Aquí, para empezar, sería menor que 1 y aquí también menor que 1. Y queremos ver cuánto vale f' cuando la x vale 1. Muy bien, y este límite me da f de x lo voy a ver por la izquierda y por la derecha. ¿Ok? Primero por la izquierda.
Por la izquierda, de f de x va a ser el límite cuando x tiende al 1 y x menores que 1. Entonces, otra vez voy a escribir esta cosa así. Esto es menos f de 1 menos f de 1 entre x menos 1. Y esto viene siendo el límite cuando x tiende al 1 con x menores que 1. Y f de x para x menores que 1 es x cuadrada. Entonces aquí voy a tener x cuadrada menos f de 1. F de 1 es 1, porque es 3 menos 1 entre 2, es 1. Entre x menos 1. Y al factorizar arriba me queda x menos 1 por x más 1. Entonces cancelo este con este y me queda x más 1. 1 más 1 es 2. Entonces este límite por la izquierda vale 2. Ahora veamos a qué es igual el límite por la derecha. El límite por la derecha, cuando x tiende al 1 por la derecha, el cociente f de x menos f de 1 entre x menos 1, eso es igual al límite cuando x tiende al 1 por la izquierda, no, por la derecha, perdón, de f de x, bueno, y con x mayores que 1. Si la x es mayor que 1, esto en este caso, y esto es 3 menos x sobre 2 menos f de 1, que es 1, entre x menos 1. Y entonces aquí, a ver, ¿cuánto da esto? Se determina el 0. Vamos a ver acá arriba qué nos queda. Arriba nos va a quedar, sacando común denominador, el común denominador va a ser 2. Voy a tener 3 menos x menos 2. ¿Ok? Entre x menos 1. Entonces, esto me da límite cuando x tiende al 1 de 3 menos 2 es 1. Pues me queda 1 menos x entre 2. Bueno, pues quedaría entre 2 por x menos 1. Entonces, este límite me da cuando x tiende al 1 de arriba le cambio el signo y cancelo este con este y me queda 1 menos 1 medio. El límite de una constante es la constante. Entonces, ¿cómo son estos dos límites? Por la izquierda da 2 y por la derecha da 1 medio negativo. Lo cual quiere decir ¿qué cosa? Pues que este límite no existe. No existe porque el límite izquierdo y el límite derecho son distintos. En un caso vale 2, 2, y en otro caso vale menos 1 medio. Por tanto, como no existe, la función f no es diferenciable en 1. Y si la función f no es diferenciable en 1, entonces falla la hipótesis 2 del teorema del valor medio. Como falla la hipótesis 2, el teorema del valor medio no se compromete a que esto se cumpla. Esa es la razón, o esa es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué si la función no es continua en 1 no está definida? Aquí va a quedar indefinida. Yo la había puesto aquí con el igual, pero hay que definirla en 1. En 1 la función no está definida, no existe la f'. La f' de 1 no existe. En consecuencia, la función no es diferenciable en 1, y si no es diferenciable en 1, no es diferenciable en el intervalo abierto a coma b, que es el 0,2. En consecuencia, pues no necesariamente va a existir C tal, ¿no? Entonces, ahí está la razón. ¿Cómo van a responder ahí? Concretamente, a la pregunta que dice ahí, pues en los términos que lo pregunta, ¿por qué no contradice este hecho el teorema del valor medio? Bueno,
no se contradice el teorema del valor medio porque la función y la respuesta es el teorema del valor medio, no se contradice en este caso porque f no es diferenciable en 1, en x igual a 1. Consecuentemente, no es diferenciable en 0,2. ¿Por qué no es diferenciable en 0,2? Porque no es diferenciable en x igual a 1. Para ser diferenciable en un intervalo se requiere que sea diferenciable en todos los puntos del intervalo. Un solo punto del intervalo en donde la función no es diferenciable, con eso es suficiente para decir que no es diferenciable en el intervalo 0,2. ¿Ok? Entonces, esa sería la justificación del hecho de por qué no se contradice. Por esto, ¿verdad? Y por supuesto que, pues bueno, esto no necesariamente va a implicar que existe C, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la justificación. Bueno, me estaba perdiendo yo, trataba de encontrar una forma aritmética así de encontrar una contradicción, pero es más directo con esto. Regresar al teorema del valor medio y ver que una de las hipótesis falla. Si una de las hipótesis falla, pues entonces no necesariamente va a existir un valor C con la propiedad que tenemos aquí. ¿Queda claro? Bueno, a ver, tenemos tiempo todavía para más ejemplos. Hemos visto ya varios, a ver. Bueno, los ejercicios 12, 13, 14, todos son de máximos y mínimos, así como los, a ver, ¿cuál otro? Sí, donde acá piden que la suma de las áreas de las figuras sea mínima, que es el 31, también es de máximos y mínimos. El 32 también es de máximos y mínimos. 33 se desea construir un canal cuya sección transversal es, etcétera, etcétera. Determinar el valor del ángulo θ para que el volumen sea máximo. Es problema de máximos y mínimos. 34. El problema del caballero que camina alrededor de una alberca y va tras una chica colocada en una posición diagonal, no sé. Entonces, todos esos son de máximos y mínimos. Podemos resolver uno o dos si nos da tiempo. Tenemos todavía 20 minutos para poder bosquejar o, digamos, dar ideas de cómo resolver alguno de máximos y mínimos. Por ejemplo, ya hemos resuelto de algunos otros, ahora vamos con esos. No sé cuál de todos los que acabo de mencionar les interese que hagamos alguno. Lo planteemos. A ver, échenles un vistazo, un minuto para que lo lean y me digan cuál les parece interesante.
Bueno, el 34. ¿El cuál? 34. El 34. Ok. Bueno, vamos a plantear el 34. Bien. Vamos a dar ideas de cómo resolver el 34. A ver, problema 34 dice lo siguiente. Un caballero puede caminar por el borde de una alberca circular. Vamos a poner la alberca circular. ¿Ok? Por el borde de una alberca circular de radio R. El radio aquí bueno, es R. Voy a poner el dato. Radio R. ¿Ok? Una alberca de radio R. Ajá. Puede caminar por el borde de una alberca circular de radio R con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Entonces, por el borde avanza a 3 kilómetros por hora, digamos el recorrido aquí. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí 3 kilómetros por hora, entre paréntesis, por el borde. Por el borde de la alberca. Y puede nadar a 2 kilómetros por hora en la alberca. Entonces, 2 kilómetros por hora en la alberca. ¿Ok? 2 kilómetros por hora en la alberca, correcto. Luego, si hay una dama en el punto del borde de la alberca, diametralmente opuesto a la posición del caballero, entonces, a ver, pongamos por caso que aquí está el caballero, vamos a pensar que aquí está A, y la dama está diametralmente opuesto a este punto, entonces trazamos el diámetro, la dama está en B, ¿ok? Determine el mínimo tiempo en que el caballero puede llegar con la dama. El mínimo tiempo en que puede llegar con la dama. Entonces, vamos a pensar que camine de aquí a acá una longitud L y después se eche el clavado y nade hacia la dama. Entonces, camina aquí y luego de aquí a acá. Tenemos un punto C ahí. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Voy a considerar el centro y voy a considerar este otro radio. Al centro lo voy a llamar O. Entonces, obviamente, el recorrido va a ser L más esta X. Entonces, L más X es lo que va a recorrer el caballero, ya sea caminando y nadando, ¿no? En un caso, caminando por el borde y en otro caso, nadando. Bien, entonces, esta L es longitud de arco, tiene que ver con la medida del ángulo que tenemos aquí. Si el radio es R y el ángulo aquí es θ, entonces L es igual a R θ. Eso es por una de las fórmulas que vimos cuando vimos funciones trigonométricas. Me parece que ahí vimos que la longitud de arco o la longitud de arco en un sector circular tiene que ver con la medida del radio multiplicado por el ángulo. La medida del radio multiplicado por el ángulo. Ok. Bueno, y ahora X. X
De aquí a aquí, ¿cuántos radianes hay? Si aquí hay teta radianes, acá va a haber pi menos teta, que sería pi menos teta. ¿Ok? Entonces, si esta es R, esta también es R. Así que X por el ley de cosenos, ¿no? Entonces, aquí, a ver, voy a ir poniendo. Ley cosenos. Por ley de cosenos, el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Es decir, r cuadrada más r cuadrada, que es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que es el OC y el OB, que tienen r y r. Entonces, x cuadrada es r cuadrada más r cuadrada, menos el doble producto de los lados OC y OB, que son r por r, por el coseno del ángulo opuesto a x, que es pi menos teta. Aquí sería pi menos teta. Ok, entonces esta es ley de cosenos y la de acá es fórmula de trigonométrica, ¿no? Entonces, dentro de las fórmulas trigonométricas que vimos, una de ellas era la relación del ángulo teta en radianes con la longitud de arco del sector circular, que es L, la longitud es igual a R por teta. Entonces, esta es fórmula trigonométrica. Voy a poner aquí trigo. Fórmula trigonométrica. Por fórmula trigonométrica quiere decir que en la sección de funciones trigonométricas ustedes van a buscar la fórmula de la longitud de arco de un sector circular en términos del radio y el ángulo en radianes. Entonces tienen estas relaciones. Con estas relaciones podemos hacer el planteamiento. A ver, el planteamiento pues está dado en términos ¿de qué cosa? Bueno, vamos a ver. El recorrido L más X es igual a R teta más R cuadrada más R cuadrada es 2R cuadrada, entonces aquí sería 2R cuadrada menos, que es la X, ¿no? Ah, pero ese es X, aquí es la X solita, ¿verdad? La X solita, entonces va a ser la raíz cuadrada de, bueno, todo esto. Voy a simplificarlo, a ver, esto es 2R cuadrada menos 2R cuadrada por el coseno de pi menos teta. El coseno de un ángulo y el coseno de sus suplementos, ¿cómo se relacionan? Bueno, podemos simplificar este cálculo. A ver, el coseno, voy a calcularlo acá. Coseno de pi menos teta es, por fórmula trigonométrica, esto es coseno de pi menos coseno de teta menos sen de pi por el sen de teta. Ah, si aquí es menos, acá es más. Entonces, esto es 0, esto es menos 1, entonces esto es menos cos de teta. Así que aquí me va a quedar más. Esto va a ser igual a 2R cuadrada por 1 más el coseno de teta. Ok, eso es R cuadrada. Entonces, ¿qué cosa es X? Esto es X cuadrada. X es la raíz de 2R cuadrada por 1. Entonces, vamos a ponerlo. Raíz de 2R. Aquí vamos a poner, porque no es X cuadrada, sino es X, LX. La X cuadrada es esto. Entonces le extraigo raíz y tenemos raíz de 2R por la raíz de 1 más cos teta. ¿Ok? Eso es así.
Pero aquí tengo dos variables, la variable R y la variable teta. Vamos a ver cómo relacionamos la R con teta. A ver, ¿de qué manera la podemos relacionar la R con la teta? Quizá la X... A ver, vamos a ver cómo podemos dar esto. A ver, bueno, este punto tiene coordenadas, aquí si le meto coordenadas, podemos hacerlo, claro, estamos en libertad, entonces un punto de referencia aquí. Entonces este punto C tiene coordenadas que de aquí a acá, pues no sabríamos, bueno, sería X, es la X aquí. Bueno, vamos a llamarle de otra forma. Digamos coordenada menos A, porque está a la izquierda del 0 y ordenada B. Entonces este sería menos A, B. Entonces ahí el coseno de teta, me interesa el coseno de teta. El coseno de teta estaría del lado de acá, entonces sería A entre R, ¿verdad? Sería el coseno de teta. Sería A entre R. La A no la conozco, o quizá convenga mejor. Pero quiero introducir aquí la relación de R con teta. La relación de R con teta, ¿cómo la podemos dar en esta parte? Vamos a ver. La abscisa de este punto, la ordenada de este punto. Hay que pensarle, ya nada más, ya casi está planteado el problema. Lo que nos falta es únicamente expresar todo esto en una sola variable, encontrar una relación entre el ángulo teta y el radio. Pero la razón sería, la forma de relacionar R y teta, digamos, teta es L entre R, pero ya tengo aquí L. Entonces, otra forma de expresar la longitud de arco, ¿de qué otra manera sería? Esa longitud de arco. Pues tengo eso. R teta. En términos de áreas, ¿qué relación tendría esto? Sí, casi está. Solo falta relacionar la R con teta para expresar todo esto en una sola variable. Porque aquí lo tengo en dos variables, la variable R y la variable teta. Pero R es fijo. R es fijo. No, olvídenlo. No, me estoy complicando la vida. La R es fijo, es constante. R es constante. No es la R de polares. Esta R es constante. La R es constante, la variable es teta. Sí, entonces no hay problema. Todo esto es una función de R. ¿Ok? Esa es una función de teta, perdonen ustedes. Esta es una función de teta. En este caso, hay que derivar esta función tomando R constante. Esta es constante. Teta es variable. Y entonces debemos encontrar f' de teta, derivar esta expresión que tengo aquí en términos de teta, que por supuesto lo puedo sacar aquí a la R, la puedo sacar la R, o no, bueno, puede quedar así. Derivan toda esta suma, la derivan, y lo que les salga lo igualan a 0. Entonces, al igualar a 0, van a despejar teta de la ecuación que les quede, despejan teta. Entonces, eso va a implicar que teta vale, no sé, les va a dar un valor aproximado. Y ese valor teta, por las condiciones en que está elaborado el problema, es lo que va a minimizar el recorrido de L más X, tomando en cuenta que la derivada
de L con respecto a teta, en este caso tiene que ser teta va a ser en cierta forma como si tuviéramos esto el tiempo. Esto va a ser 3 kilómetros y la derivada de x con respecto a teta va a ser el 2 de aquí, que es la velocidad. Pero a ver un momento, esa sería la función, esta función x como función de teta, ¿dónde la habíamos calculado? Acá, ¿verdad? La borré, o lo tengo por allá. Bueno, de aquí, de esta relación que tenemos aquí, si despejamos x, me queda que la x es esta parte, ¿ok? Esta es x como función de teta, derivan x como función de teta, y entonces eso les da el 2 kilómetros por hora. Y esto lo pueden derivar de manera implícita o lo pueden hacer de manera directa, y entonces manejar aquí del n de teta 3, acá 2, y así. ¿Ok? ¿Qué más? Tal vez usando la fórmula en términos de velocidades, quizás se simplifique. A ver, la velocidad con que va a caminar aquí, la velocidad con que camina, vamos a llamarle B1. B1 es recorrer la distancia d entre el tiempo. ¿Ok? Esa sería la velocidad B1 de distancia entre el tiempo. Entonces, aquí la distancia es B1 por T. Sí, quizá convendría esta que sería una distancia recorrida. Esta sería una distancia recorrida, y esta distancia recorrida le estamos llamando L, ¿no? L. Entonces, la L, por otro lado, va a ser B1 en T. Ok, es más simple todavía, ¿verdad? Entonces, esto es B1 en T. Y la otra va a ser ¿cuál? La velocidad 2 es esta D1 es L, aquí sería B2 es distancia 2 entre el tiempo, que va a ser un tiempo 1, un tiempo 2. Entonces aquí sería tiempo 1, aquí vendría siendo D2 igual a B2 por T, y esta es la X. Muy bien, entonces vamos a expresar la X en términos de B2 y T2, pero queremos minimizar T1. Bueno, podría pensarse T1 más T2 para que sea mínimo. Y T1, entonces despejarían aquí T1 dividiendo B1 entre D1. No, D1 entre B1, sí. Aquí T1 sería D1 entre B1, y T2 vendría siendo D2 entre B2. Eso me parece más razonable que lo que tenemos acá. Y, bueno, lo de acá está bien porque podemos expresar todo en términos de teta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sería así. Este sería el D2, es la X, que ya la tenemos expresada acá. Este es el D1, etcétera, etcétera. Y este es B2, B1. B1 es en este recorrido. Este B1 es 3, ¿no? Dijimos que era 3. Este es B1. Y este es B2. ¿Ok? Esa es la distancia recorrida. Aquí, pues, es D1 con respecto al tiempo. ¿Ok? Cambiando las cosas, ¿no? Ya planteado en términos de velocidades. Esto viene siendo la derivada de ¿qué dijimos? El B1 es la derivada del espacio recorrido, que es el D1, que es L con respecto al tiempo, y acá es la distancia X con respecto al tiempo, que es 2. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos estas, y lo que queremos a final de cuentas minimizar es el tiempo, para que T1 más T2 sea mínimo. A ver, voy a borrar aquí.
para que T2 menos T1 sea mínimo, ¿qué se requiere? Pues necesitamos un tiempo que es T1 más T2. T1 lo vamos a sustituir por D1 entre B1 más T2, que es D2 entre B2. Y entonces D1, ¿qué dijimos que es? D1 es L, L es R teta, esto es L teta, R teta, y D2 es X, entonces ponemos esto, dividido entre B1, que es 3, y acá B2, que es 2. Y entonces esto me va a quedar todo como función de teta. El tiempo va a quedar como función de teta. Después de obtener de todo esto, bueno, no de esto ahora, sino de derivar, o de qué cosa, de igualar esto a cuánto, derivando e igualando a 0, esta sería mi función de teta. D1 depende de teta, D2 depende de teta, B1 y B2 son constantes, entonces esto me da una función de teta. Esta es la buena, porque ya relacionamos el tiempo, que es lo que queremos minimizar. ¿Ok? ¿Quién es D1? Ya lo expliqué acá. D1 es L, L es R teta. Eso es lo que van a poner allá. En vez de D1 van a poner R teta. En vez de D2 es X, que van a escribir esta parte, dividido entre este y este correspondiente, y luego eso me da la función de teta. Derivan teta, igualan a 0, derivan F, igualan a 0, y obtienen el valor de teta. Estamos poniendo ahí. Ok, bueno, pues entonces así es como se tiene que resolver. Esta suma, a final de cuentas, no la usamos, sino usamos esta dividida entre B1 y B2, ¿no? Entonces aquí faltó nada más entre B1 y acá entre B2, y esa sería la que sí nos interesa, ¿verdad? Que son los tiempos. El nuevo planteamiento que hicimos aquí es T1 más T2. Esto sería entre B1 y todo esto aquí sería entre B2. Esto es F de teta, derivan F, lo igualan a 0 y obtienen el valor de teta. Ese valor de teta hace que el tiempo sea mínimo por las condiciones del problema. Bien. Pues, jóvenes, se nos terminó el tiempo. Perdón. Mañana tenemos la sesión de 1 hora de los viernes, entonces vamos a ver más acerca del bloque de problemas que nos quedó pendiente ahí, sobre cuál eran el problema de funciones monótonas crecientes, funciones decrecientes, y además ver problemas de concavidad. A ver si nos da tiempo de ver todo eso mañana, si no, nada más exclusivamente monotonía. Por ahora le dejamos aquí, nos veríamos mañana.